Bienvenidos al Timón del Mundo. Andri, Francisco, Olga, ¿qué tal estáis? Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Un placer como siempre. Bueno, lo primero, muchas gracias Pues por vuestro encantado. tiempo. Eso es, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo, por pasaros por el canal. Nos alegramos de vernos, pero lamentablemente el tema que vamos a hablar es del aniversario de la gran guerra a gran escala por parte de Rusia en Ucrania. Y lamentablemente vemos que como cada año se van recrudeciendo más los ataques a los civiles, que es así la manera en la que tiene de lo que no conquista en el terreno militar, intenta aterrorizar a la población civil ucraniana. Y Olga, empiezo por ti, tristemente aniversario, repito la palabra porque para mí es triste, de la guerra. Y cuéntame cómo estás viendo la situación actual y qué te parece llevar tantos años de guerra desde el 2022. Bueno, han sido unos años muy duros para todos los ucranianos, porque una guerra nadie la merece vivir. Y por supuesto, una guerra moderna con ese nivel de destrucción y ese nivel de seguimiento que le hacemos todos, ¿no? Porque está no solo físicamente, sino está en nuestras cabezas, es muy extenuante. También porque nosotros vemos que todavía no hay luz al final del túnel, ¿no? Por mucho que se hable de paz, llevamos un año con Trump hablándonos de paz, mientras que este año fue el más destructivo para lo que es la infraestructura civil y energética de Ucrania, y la cantidad de muertos civiles por bombardeos ha disparado. Entonces, claro, por supuesto, seguimos resistiendo, seguimos luchando, ya entran en acción los flamingos, ¿no? Casi todos los días, si no todos, pero un día sí, otro no, tenemos algún ataque muy bueno y eficiente, hecho en la retaguardia rusa, que eso también ha sido el distintivo, digamos, del año, de este último año de la guerra, que Ucrania ya consiguió dar golpes sustanciales al territorio ruso y territorios ocupados, que también es importante. Y claro, seguimos necesitando un apoyo de Europa mucho más duro para Rusia en el tema de las sanciones y todo tipo de bloqueos que le podemos hacer, y más armas, más inversión en las armas ucranianas, porque antes de ayer y hoy hemos llegado a más de 1000 y pico kilómetros destruyendo una estación clave de transfusión de petróleo, por ejemplo, hoy, ¿no? Y una fábrica de misiles, incluso misiles nucleares, hace unos días, ¿vale? A 1200 o 1400 kilómetros de la frontera con Ucrania. Si estos misiles Ucrania hubiese recibido el primer año de nuestros socios y no tardamos esos 4 años en desarrollarlos, por supuesto, esa guerra podría haber terminado, ¿vale? Pero sigue por la indecisión, por problemas burocráticos y porque el mundo sigue creyendo en el mito de la invencibilidad rusa, que es un país que en realidad está podrido, corrupto y muy decadente. Y eso es lo que tenemos que entender y acabar con él, entre todos. Francisco, y por complementar lo que decías tú, momento de debilidad claro cuando ha pedido Starlink que se ven abocados a perder terreno, teniendo en cuenta que pierden Starlink. Sí, sí, dicen que no solo lo de recuperar los territorios es limpiar un poco la zona de Zaporilla del ejército ruso, no tanto por el territorio, sino por las incursiones que se están haciendo ahí para dar una vuelta a la ofensiva rusa en primavera. Entonces, para Ucrania, esa pérdida de Starlink coincidió con la operación, digamos, en el sur, para deshabilitar la futura ofensiva rusa en este trecho. Y
y ha ido bastante bien, dado que hoy estamos hablando de casi 400 kilómetros cuadrados de territorios limpiados, ¿no? Porque no es tanto devolverlos como limpiarlos de los grupos de sabotaje e incursión. Francisco. Bueno, como se va a cumplir el cuarto año de guerra a gran escala, que no es el cuarto año de guerra, porque esta guerra empezó en 2014, creo que es importante hacer una reflexión. ¿Qué reflexión? La guerra, como método de resolución de conflictos, está obsoleta. ¿Por qué está obsoleta? Pues porque, como Olga ha comentado, la guerra moderna es tan destructiva que es un juego en el que nadie gana. ¿Por qué nadie gana? Porque incluso cuando el territorio es capturado, se captura a tan alto coste económico, de medios que se han de invertir para poder realizar esos avances y también económico en el sentido de que se han perdido las infraestructuras e incluso la población que habitaba esos territorios, que realmente no se consigue ningún beneficio de una campaña expansionista militar. Algo que en el pasado podría ser una manera de expandir eh, el dominio de una nación, haciéndose con el control de rutas comerciales y de nuevos recursos, pues ahora se ha convertido hoy en algo completamente distinto. Entonces, la guerra es irracional. Hoy en día la guerra es irracional. Defenderse en una guerra no lo es. Pero provocar una guerra, eso, aparte de ser inmoral, es completamente irracional. Y por eso, hace 4 años, cuando la inteligencia británica y la inteligencia norteamericana advertían a Kiev de que Putin había dado órdenes de lanzar este conflicto a gran escala contra Ucrania, Ucrania, que tenía información de los franceses y de los alemanes en sentido contrario, no supo reaccionar con toda la contundencia posible o toda la implicación de medios posibles, o toda la rapidez y la anticipación necesaria. Es cierto que había oficiales como Budanov que sí se tomaron la amenaza en serio, pero Alemania y Francia, que sabían que la guerra no traería ningún beneficio, pues transmitieron este mensaje a Ucrania de que la guerra no se produciría y bueno, esta contradicción, por una parte los anglosajones diciendo que habría guerra, por la otra los europeos más cercanos a la zona de conflicto diciendo que no, llegó a producir cierta confusión que hizo que la reacción no fuese la óptima. Eh, pero es que, aparte de esta obsolescencia que llevó a una situación tan surrealista como que el jefe de espías, Bruno Kahl, alemán, tuviese que ser evacuado el mismo día de la invasión, porque él desde luego no esperaba que se encontrase con este percal y fue evacuado y rescatado por la inteligencia polaca. Esta situación tan irracional, repito, es que es moralmente insostenible también, ¿no? Si nos vamos ya no a los aspectos técnicos de la guerra y a sus consecuencias prácticas, si nos vamos a lo que es la doctrina de la guerra justa, que empieza de manera más seminal con San Agustín y con Cicerón, incluso antes que San Agustín, que luego es muy bien desarrollada por los filósofos españoles de la Escuela de Salamanca, lo que se dice es que la guerra tiene como fin la paz. Es un medio para restablecer el equilibrio roto y la paz que se ha perdido cuando se produce un conflicto que no se ha podido solucionar de otra manera. Y aquí vemos que este actor, el actor ruso, no está buscando la paz, está buscando incrementar su dominio progresivamente, ¿no? Por eso, desde que Rusia se convirtió en un país independiente más tras la desintegración de la Unión Soviética, pues ha lanzado un número de guerras bastante importante, ¿no? En Transnistria, en Abjasia y Osetia. Luego en 2008, en una porción mayor del territorio georgiano. En Siria, por supuesto, se implicó en 2015 produciendo decenas de miles de muertos civiles en Alepo. Y tenemos la invasión de Ucrania
y según se le da más a Putin, según se tarda en reaccionar o no se reacciona en absoluto, esta irracionalidad se alimenta y la guerra se sigue extendiendo. Ahora se ha extendido en Ucrania en una escala total, una total Krieg de 4 años, pero es que mañana puede llegar a Europa y son advertencias de nuestros servicios de inteligencia que no debieran caer en saco roto, como cayeron en saco roto las de los británicos y los americanos en 2022. Estas advertencias no debieran caer en saco roto. Entonces, sí que hay que entender que la única manera de la que se puede beneficiar un agresor cuando expande su maquinaria militar y cuando mueve los hitos a países extranjeros es jugar al juego de los halcones y palomas sin encontrar otros halcones en el camino. Esto lo he hablado alguna vez en el programa de Andri, es parte de la teoría de los juegos desarrollada por economistas y matemáticos como Nash, ¿no? Cuando uno se encuentra contra un jugador agresivo, si ejerce el papel de paloma contra ese halcón, él pierde y el halcón gana. Y cuando se encuentran dos halcones, como ambos pierden, los halcones se convierten en palomas. Pasamos a un paradigma de paz. Los conflictos se resuelven de otra manera. Entonces, después de 4 años de guerra, después de la muerte de decenas de miles de militares y de civiles, después de tantas tragedias relacionadas con decenas de miles de niños secuestrados, arrancados de sus hogares, de sus familias, tragedias relacionadas con la violencia sexual generalizada, hay que denunciar lo absurdo que es este método, me iba a decir de resolución de conflictos, pero no es otra cosa, ¿no? De hacer política de un dictador que al fin y al cabo solo piensa en sus propios propósitos megalomaníacos y en aferrarse al poder. Y eso hay que comprenderlo, es decir, no se puede justificar la guerra en términos geopolíticos como vienen haciendo muchos falsos expertos, invocando falacias como la de la expansión de la OTAN, sobre premisas falsas que el propio Gorbachev desmintió en su momento, ¿no? Hay que tener claridad moral para denunciar esto y claridad moral para involucrarse cuando uno es político o cuando uno es ciudadano en la ayuda a Ucrania, que se incremente la ayuda a Ucrania para que se pueda forzar a Putin por medio de esta ayuda redoblada y por medio de las sanciones a sentarse a negociar la paz, porque esta guerra no beneficia ni a Ucrania ni a Rusia. Es que Rusia se ha gastado 900 millones de dólares en una campaña expansiva por la cual en el último año, al coste de decenas de miles de muertos, probablemente más de un centenar de miles de muertos, solo se ha apoderado un 0,8% del territorio. Es así de absurda esta guerra. Es así de absurda y así han de ser todas las guerras modernas y hace falta, insisto, plantarse con firmeza para evitarlas. Andri, Bueno, estoy de acuerdo con Olga, con Francisco, y creo que este cuarto año, ¿no?, de guerra, el quinto que va a comenzar, es una trampa en la que se ha metido el propio Putin y que no quiere reconocer el fracaso. Como acaba de decir, si en 2025 lo que han conseguido es 0,8% del territorio ucraniano a cambio de miles de vidas, de miles de millones de equipo destruido, de drones, de su propia industria siendo cada vez más atacada, lo que comentó Olga, por ejemplo, ayer, perdón, antes de ayer creo, lo de los flamingos, ¿no? Que atacando a 1500 kilómetros de la frontera ucraniana, la planta que está construyendo los misiles balísticos rusos, claro, no te está acercando a la victoria esta guerra. Y cuando vemos, por ejemplo, gente como la mano derecha de Zelensky, Budanov, decir que Rusia lo único que pide, o básicamente lo principal es Ucrania, danos el Donbass, ya ni siquiera están hablando de Zaporizhia, Gerson, es porque están al límite. Lo que pasa es como el ludópata que ya ha jugado tanto que cree que una mano más y a ver si recupero lo que he perdido. Y no quiere salirse de esta ruina en la que se ha metido por haber
perdido ya tanto. Y es como dice, venga, un poco más y a ver si consigo que Ucrania ceda aquí, un poco más a ver si cede allá. Pero también es que tiene miedo de terminar la guerra por lo que puede pasar después. Porque el tema es ese, la gente tarde o temprano preguntará qué hemos conseguido, qué hemos sacrificado, y la gente que ahora, que son los yonkis de la guerra, como lo llamo yo, los soldados rusos, que están cobrando muchos muy bien, cuando les corten el grifo, van a querer seguir en el mismo nivel de vida. Y todos los que volverán después de haber cometido atrocidades, ¿creéis que todos volverán y serán ciudadanos pacíficos ejemplares? No, van a cometer delitos, van a ser, digamos, apestados de la sociedad. Y por eso Putin no sabe qué hacer, no sabe cómo vender la derrota, porque es la derrota. Lo que era la operación especial de 3 días lleva 4 años más que la guerra patriótica, llamemos así, del 1941 a 1945, y no sabe qué hacer. Pero es que lo que ha dicho Francisco, que Putin no sabe cómo salir de ella, no es problema de Ucrania, Europa y Occidente en general. Lo que debería ser moralmente y también de forma interesada del Occidente es hacer que la parte rusa, cuando se siente, cada vez que niegue a aceptar las condiciones ucranianas, cada vez que salga peor parada, porque de esa manera es como se paran la guerra, porque si le vas presionando, como está diciendo incluso el propio Zelensky, de la parte americana, que ceda el Donbass, pues estás indirectamente prolongando la guerra, porque te estás posicionando de la parte de los rusos para, digamos, intentar a ver si conseguimos entre todos empujando a Ucrania que se vaya del Donbass. Y ahí está el error. Si a los rusos les dices, oye, que lo que te está proponiendo Ucrania es lo mejor que vas a recibir de aquí a la luna, estaremos más cerca del fin de la guerra. O por lo menos de esta fase de la guerra. Olga. Bueno, yo quería hacer una observación. ¿Desde cuándo Rusia es racional? ¿Y desde cuándo podemos hablar con un loco y decirle, oye, tú estás loco, tú estás comportándote de una manera rara, tú estás perdiendo esa guerra, no ves que has destruido ya un 25% de tus refinerías? No es algo que el mundo puede hacer con Rusia, porque ningún loco es consciente de su locura. Ojalá fueran conscientes. Al revés, cuando tú le indicas que están locos, se ponen hasta más feroces reafirmándose. Eso es, hasta hay experimentos psicológicos sobre esto, ¿no? Entonces, aquí no vale, aquí vale darle golpes, como ha dicho Andrei. Si Rusia no quiere cumplir, no quiere firmar el no sé qué en un mes, ¡pam! Le damos a Ucrania Tomahawks. ¡Boom! Ucrania destruye no sé cuántas refinerías más en una semana, ¿no? Imagínense. Rusia se queda flipando. Le ponen otra condición. Si no la cumplen, pues... Entonces, no hemos castigado a Rusia en esta guerra. No lo suficientemente para que ella sienta que está haciendo una cosa mala, traumática para sí mismo. Y como está loco no solo Putin, sino toda la población que ha mamado este odio durante los últimos 25 años, y no hay ninguna guerra lógica o racional de Rusia. ¿Tú crees que Siria ha sido racional? No. O yo qué sé, Afganistán o lo que sea. No, todo esto es para mostrar su dominio. Y no es racional en el siglo XXI, siendo el mayor país del mundo, ¿no? Que luego le siguen los Estados Unidos con mitad del territorio, China. Tú quieres la mierda, con perdón, de Donbass, que es no sé cuánto por ciento de tu territorio, a lo mejor no llega ni a 1%, no sé exactamente cuánto será. Probablemente esto. Entonces estamos en un mundo de locura, pero tenemos que parar al loco, no concienciarlo, no va a concienciarse, ¿no? Luego ya le inyectas cualquier cosa, cualquier yo qué sé, calmante, morfina, lo que sea, para que se tranquilice. Pero no lo vas a concienciar.
¿Vale? Entonces eso es el gran problema de esta guerra, que Putin ahora no tiene otra salida que seguir esta guerra. Y como también han dicho los Francisco y tal, su población, y Andriy, perdón, y su población no aceptará a lo mejor sus excusas. Entonces, no hay una salida pacífica de esa guerra. Los oligarcas, yo creo que los que no van a aceptar si una derrota tan dura como la que tiene, es donde él tiene más peligro con los oligarcas. Pero Pues los Alberto, yo, oligarcas no tienen poder, es un estado de, digamos, de servicios especiales que se han hecho, que son agentes antiguos de KGB, que tienen la misma edad que Putin, que se han hecho con el control del país a todos los niveles. Los oligarcas muchas veces son sus tapaderas, ¿vale? Que son bolsillos del régimen de Putin en muchos casos. Vale, entonces no tienen ese poder de rebelarse contra Putin. Si se rebelan, al día siguiente saltan por las ventanas, como han saltado ya ventanas de directores de muchas empresas importantes rusas. sí, yo estoy con Olga que creo que los oligarcas, ¿no? Vamos a decir, no los halcones, sino los oligarcas que tienen interés en el dinero, ellos son los únicos que pueden estar contentos con que pare la guerra porque tarde o temprano saben que van a relajar las sanciones, que podrán negociar aquí y allá, y esos son los únicos que están contentos. El problema, para mí, están en los halcones, en los ultranacionalistas, estilo Strelkov, estilo casi todos, digamos, los que rodean a Putin, pero que todavía no le pueden hacer la cama porque tiene mucho poder. Pero claro, el momento que empieza a flaquear el zar, van a decir, oye, es que esto ha sido muy blando, porque teníamos que haber nukeado Ucrania, teníamos que haber hecho esto, aquello. Y ahí va a empezar el feedback entre ellos, como, venga, teníamos que haber hecho esto, aquello, es que eras muy blando. Y ahí es lo que teme Putin, o sea, teme acabar digamos, la guerra y que empiecen a moverle la silla. Que obviamente no es tan fácil porque tiene un estado policial, militar tremendo, pero una derrota siempre, como dijo Strelkov, esto es una frase que a pesar de que es un ser despreciable y que ojalá se pudra hasta el último día, tiene razón. Rusia nunca ha perdido una guerra y ha salido indemne de ella. Francisco. Bueno, de hecho, Olga ha apelado a un concepto que es el de los siloviki, que son los que realmente dirigen el Estado ruso, los antiguos hombres, no solo de los servicios secretos, sino también del ejército. Y estos están en simbiosis con la oligarquía, pero es una simbiosis, digamos, mafiosa, es decir, ellos tienen, por así decirlo, los oligarcas patente de corso, reciben unos beneficios para poder, bajo la bota de los siloviki, poder poner las suyas propias sobre los ciudadanos, ¿no? Que como juegan con otras reglas diferentes, pues son expoliados por esta oligarquía. Pero esta oligarquía, desde luego, tiene miedo de los agentes de seguridad que controlan el Estado y no sé hasta qué punto tendrían la fuerza de rebelarse contra ellos. Sí que es cierto que lo que Stelkov comenta es ineluctable. Quiero decir que en 1905, que es el año del Domingo Sangriento, la noticia que habían recibido los rusos era la de la derrota en la guerra contra Japón. Y en 1917, cuando se produjo la revolución bolchevique, y antes de la revolución bolchevique, la revolución de Kerensky, lo que había ocurrido es que Rusia estaba cediendo mucho terreno en el frente durante la Primera Guerra Mundial. Y cuando se desintegró la Unión Soviética, no solo que no se le pudiera mantener el pulso armamentístico a Estados Unidos y que fracasase la economía tal y como predijo von Mises cuando habló de la imposibilidad del cálculo económico socialista, es que los rusos se habían pegado un buen golpazo en Afganistán. Entonces,
hay aquí una constante histórica que habría que tener en cuenta y que habría que tener en cuenta además porque sin una derrota que verdaderamente duela a los rusos y una humillación como sufrieron los alemanes, no en una guerra mundial, sino en dos, culturalmente este pueblo tan perverso no se va a reformar, porque aunque Hoja diga que está pervertido por los últimos 25 años, la cuestión es mucho más profunda. Quiero decir, eh, si uno toma a los filósofos del siglo XIX, se encuentra los panes de los que quieren llegar a Constantinopla, ¿no? No filósofos marginales, sino algunos tan importantes como Leontiev. Y la cuestión en cuanto a lo que es la política interna y la subordinación del individuo hacia los poderes del Estado es también muy clara en otro como Chagayev, que decía, y cito textualmente, el hombre no tiene otra meta en este mundo que la tarea de la aniquilación de su propia personalidad y su sustitución por un ser perfectamente social e impersonal. Es decir, la cultura rusa está corrompida hasta ese punto. La cultura rusa era totalitaria antes del totalitarismo, porque el totalitarismo es un instrumento de control del siglo XX y esto se escribe en el siglo XIX. Entendemos hasta qué punto está pervertida la cultura rusa y hasta qué punto es necesario que se produzca un cambio. Creo que sí. Pero Por otra parte, fe de ratas de antes, porque estaba intentando explicar lo elevado que es el coste de guerra para Rusia y no lo he hecho bien. He dicho 900 millones de dólares. No, no, no. Son Increíble. 900.000 millones de dólares. 900.000 millones de dólares estimados, que es la mitad del Producto Interior Bruto ruso. La mitad del Producto Interior Bruto ruso consumido en 4 años. Es decir, una octava parte de la riqueza que produce Rusia se ha ido a la guerra en estos últimos 4 años. Una octava parte, es una barbaridad. 900.000 millones de euros cuando están peleando por uñas siguientes por los fondos retenidos que totalizan unos, creo que 220.000 millones de dólares. Entonces, entender eso por la otra parte. Y bueno, pues también hablar de los avances tecnológicos de Ucrania que van a seguir costando más y más cada vez a Rusia, ¿no? Porque los Flamingo de los que hemos hablado tienen una distancia de 3.000 kilómetros que es francamente espectacular. O sea, los misiles que los socios pueden enviar a Ucrania raramente consiguen este alcance. Los Storm Shadow, por ejemplo, no superan los 500 kilómetros y esto en la versión que no es de exportación, si no me equivoco. Y con estos misiles se consiguió algo que los rusos no esperaban, que fue destruir precisamente una fábrica misilística, una fábrica de Iskanders importantísima para el esfuerzo de guerra. Entonces, cada vez, en términos demográficos y económicos, esto va a seguir costando más para Rusia. Y lo de Putin y Rusia es una huida hacia adelante, porque al final se va a caer el castillo de naipes, pero no solo que no van a conseguir una paz en los términos que quieren, sino que cuando llegue la paz, llegará el colapso económico de Rusia, es ya inevitable. O sea, el colapso demográfico y económico ya no se puede controlar, ya no hay vuelta atrás. Incluso con un armisticio y con una paz, ya no hay vuelta atrás. Se ha denunciado que ha desaparecido un famoso demógrafo ruso. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere que los siervos perciban que la situación demográfica de Rusia es tan grave, por ejemplo, que necesitan 1,5 millones de inmigrantes. Pero una cosa, Francisco, yo creo que una buena parte de la población rusa no está de acuerdo con la guerra. Otra cosa es que no se puede manifestar porque si no, ya sabemos lo que le pasa. Pero yo no creo que yo creo que una parte de la población de Rusia no está de acuerdo con lo que está haciendo Putin y creo que quiera una guerra con Ucrania. Por supuesto que una buena parte sí, Alberto, pero yo creo que otra buena no, parte no, no. no, no me Pero es lo malinterpretes, porque yo soy un existencialista. Entonces, como Mm. soy un existencialista, lo que creo es que la cultura moldea a las personas, pero las personas son libres en última instancia. Entonces, el que en última instancia es libre para ponerse al Tercer Reich o a Rusia es buena persona y no solo buena persona, es una persona excepcional. Pero ¿cuántos hubo de esos?
muy pocos en el Eh, Tercer Reich. Y Alberto, si tomas en cuenta los datos demoscópicos rusos, ciertamente la mayor parte de los rusos apoyan a Putin o apoyan la guerra o apoyan ambas cosas. Pero con esto no quiero decir que todos sean malvados. Lo que quiero decir es que no, la no. cultura los predispone a ello y por tanto los que son buenos son excepcionales. Son excepcionales, pero es que son poco numerosos, Alberto. Yo creo que son bastante, lo que pasa es que es muy difícil. Habría que estar viviendo allí y saber lo que te cuesta el oponerte al régimen o a lo que quiere Putin. Tiene un altísimo coste para una persona. Es muy complicado salirte de ahí o demás. Por lo Pero menos, Alberto, mira, yo aquí voy a discrepar contigo por una Todos sencilla razón. discrepamos contigo, Alberto. Pero Ojo, mira, escucha, porque yo hay voy a discrepar, mira, encuestas, no es que tú crees, hay cosas que son estadísticas puras y duras. ¿tú mira, crees que yo lo digo porque en 2025, y no lo dice cualquiera, sino el propio Budanov, incluso los rusos, han dicho que han firmado 406.000 contratos, o sea, 406.000 rusos de forma voluntaria han ido al, digamos, el centro de reclutamiento y dijeron, dame el contrato que por dinero voy a matar a mis vecinos, voy a violar a las ucranianas, voy a hacer barbaries, voy a hacer cacerías en Gerson. Y perdóname, es que cuando son 406.000 tíos de forma voluntaria en un año que firman el contrato para hacer esta barbaridad, que haya algunos que efectivamente no todos pueden ser unos hijos de Putin, ¿no? Pero que haya una gran parte de forma voluntaria van a matar y saquear y hacer de todo en el país vecino, no habla, vamos a decir, demasiado bien de Rusia y de sus ciudadanos. Pero, por ejemplo, un segundo, si hablas con Ricardo Márquina o Mar Marginedas, yo creo que también tienen un punto de vista de que han estado allí, de que hay mucha gente que no pueden decir públicamente que están en contra de la guerra contra Ucrania. Pero, Alberto, hay una cosa que es el voto, la población, la actividad social, todo esto. Ninguno, los primeros días de la guerra, los ucranianos llamábamos a nuestras familias rusas, que tenemos muchos, más de la mitad, a lo mejor 80% de los ucranianos tenemos a alguien en Rusia de, yo que sé, muy cercano, y llamando, y ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis? No, no, esto no somos nosotros, es una cultura, como te ha dicho Francisco, de ser un pueblo sumiso, de creer ciegamente al zar durante siglos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros, cuando decimos la revolución rusa, que era terrible y cruel, es cuando los esclavos se levantan todos y se ponen de rodillas delante del Señor pidiendo algo. Y lo estamos viendo. Ahora ellos, cuando tienen un problema, todos están grabándole vídeos. Querido Vladimir Vladimirovich, por favor. Entonces, no, no es un pueblo, ¿no? Que tú dices, no hay gente buena. Gente buena es muy relativo. Como te ha dicho Francisco, hay libertad de personal, de persona, de ser humano. Y si hay 400.000 personas listos a matar, a violar, a destruir, no es casualidad. Es el Mm, pueblo que fabricó a esta gente, el pueblo que sigue votando a Putin, que sigue apoyando la guerra, que sigue beneficiándose de esa guerra. Hay millones y millones de familias rusas que viven de esa guerra de una u otra forma y ya es parte de su esencia, ¿no? Y también las industrias, la gente que se chupa del Estado por esta guerra. Entonces ya se ha formado esa parte de la población, digamos, dependiente de la guerra. Y aparte de toda la población que, como tú dices, que están en contra, pero no están en contra. mm, está claro que una gran mayoría apoya a Putin y a la guerra, en eso estoy de acuerdo. Pero yo me gustaría, y creo que sí, una buena parte también no creo que esté de acuerdo con la guerra, al menos de pararla. Ya no sé si tan firmes de en contra, pero por lo menos de que no hubiera guerra, yo creo, no sé.
¿O soy Pues muy mira, yo, optimista? Alberto, voy a romper una lanza por los buenos, pero por otra parte me voy a mantener lo que digo, ¿vale? Y voy a citar a Hannah Arendt. Hannah Arendt, que estuvo en el juicio criminal de guerra Eichmann, hizo un buen análisis de la psicología de este personaje y además de la psicología del mal, ¿no? Que ella resumió en esa tan celebrada expresión que es la de la banalidad del mal. Ella dijo, ser una persona decente en Alemania en aquellos días, los del Tercer Reich, era ser una persona excepcional. ¿Por qué? Pues porque ciertamente había represalias contra la decencia y porque el bombardeo de la propaganda configuraba los esquemas mentales de las personas. Es que estamos programados no para ser buenos ni malos, sino para ser sociales. Y si la sociedad es mala porque la cultura está corrupta, nosotros somos malos. Entonces, quien se revela ante eso, el ruso decente, el que es verdaderamente decente, ese es una persona excepcional. Por ejemplo, yo tengo en un altar, por así decirlo, a el campeón de ajedrez Garry Kasparov. Me parece una persona de una honorabilidad y de una honestidad altísima y que ha sacrificado mucho, además, para poder expresarse con libertad. Y cuando lo oyes, dices, esta persona tiene una claridad moral, a pesar de la cultura en la que ha crecido, que es mucho mayor que la del occidental medio. Porque es una persona excepcional, porque se ha criado en un ambiente de odio y sin embargo se ha rebelado contra ello. Entonces, estos son pocos, pero hay que reconocer que estos son excepcionales. Pero es que son pocos, Alberto, porque la propia Navalnaya es una hipócrita, igual que su marido, que si su marido celebraba la anexión de Crimea, pues ella evade la respuesta de a quién tiene que pertenecer legítimamente Crimea o evade la respuesta sobre si se tiene que enviar ayuda militar a Ucrania o no, porque no está interesada en acabar con el imperialismo, lo que le interesa es su propia cota de poder. Y una Rusia diferente, pero una Rusia igualmente poderosa, caiga quien caiga. Entonces, Navalny ya no es un ejemplo, por ejemplo, pero Kasparov sí lo es. Y lo que te quiero decir es que al final, rusos buenos los hay, pero una cosa mala no son tantos como creemos, una cosa buena, los que son buenos de verdad, esos son excepcionales, son personas heroicas porque se han rebelado contra un contexto que las condiciona en buena medida a desproverse de su humanidad. Y te lo voy a reforzar aún más, ¿vale? Me voy a ir a Alemania, para que no pienses que esto es una inquina personal que tengo yo contra Rusia. Me parece que soy muy objetivo con su cultura. Yo degusto las mieles de todas las culturas interesantes y de Alemania disfruto mucho de leer a Kant, por ejemplo, pero es que Kant era increíblemente racista contra los negros en lo bello y lo sublime. Me gusta Schopenhauer, pero es que Schopenhauer era antisemita, además de tener otros comentarios bastante improcedentes contra otras naciones, como la francesa. Me gusta Wagner, pero Wagner también era profundamente antisemita. Y estos tres eran genios. Me gusta von Hartmann, pero es que hablaba de la supremacía de unas razas sobre otras. Y esto pasa en una cultura que era intelectualmente elevadísima y entre pensadores, insisto, de la altura intelectual de Kant. ¿Qué pensadores hay de la altura intelectual de Kant? ¿Por qué? Porque esa sociedad estaba predispuesta para odiar y por eso llegó a 2 guerras mundiales y al exterminio de los judíos, de 6 millones de seres humanos judíos. Y esto hay que reconocerlo, Alberto, porque la única manera de corregir a las personas es corregir la cultura. Es cierto que quien se revela contra esa cultura es excepcional y hay que reconocerlo. No se puede negar que hay ciertas culturas que predisponen la intolerancia y los problemas de Claro. convivencia e incluso la guerra y a veces el genocidio. Sí, que no suene a ver si la gente se cree, no es que esté defiendo, no, me quiere decir que sí, hay una pequeña parte hay una parte de Rusia que yo creo que es buena y que no quiere la guerra, no digo que haya, no quiero quitar hierro de que, por supuesto que hay una gran parte que apoya la guerra y que esos son unos capullos, vamos, que decir Alberto, que no me mira, malinterprete. yo voy a, o sea, en este aspecto te voy a defender también, porque obviamente no son muchos, pero hay rusos que son, como ha dicho Francisco, excepcionales. Los rusos libres, ¿no? Es una asociación de rusos que están fuera de Rusia y no pueden volver, porque si vuelven, irían al Gulag con Strelkov y demás prisioneros, ¿no? Igual que los batallones de rusos libres que luchan por Ucrania. O sea,
son gente que está luchando contra los suyos, pero tienen, como dijo bien Francisco, un nivel moral tal que no solo quieren el bien para Rusia, sino quieren el bien para Ucrania porque se están jugando su vida. Es que cuando hablamos de alguien que tiene que enfrentarse a los suyos, aunque los suyos están conducidos por el mal y tienen, por desgracia, o la gran mayoría que van a matar al vecino por dinero, aún así toman la decisión moralmente, mm, o sea, muy dura, pero que la toman, que es combatir a los suyos, y lo hacen. Y es algo que para mí, yo también los tengo en un altar, y cuando veo que entran en combates o tienen pérdidas, me duele igual que fuera un ucraniano, porque son gente que excepcional. O sea, ahí yo te doy toda la razón. No todos los rusos, pero por desgracia eh, Eh, muchos sí, ya que si no fuera así, no habría habido una guerra desde Ya, ya. 2022. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero cuando estamos hablando de que no todos los rusos, estamos hablando de 1% de la población, ¿vale? No estamos hablando de mucha gente, ¿vale? Entonces, la gente que, como ha dicho Francisco, que tiene ese nivel excepcional, por ejemplo, soltaron el año pasado a un tal opositor ruso, Karamurza, que estuvo 2 años en la cárcel rusa, ¿no? Lo intercambiaron y salió, ¿no? Entonces el tío se ha puesto ahí en plan chulo y no firmó una petición que estaban haciendo los opositores rusos que le estaba promoviendo Kasparov. O sea, no firmó ni la cosa básica que es una guerra imperialista rusa contra un país independiente. Y este tío es opositor. Este tío Se ha estuvo puesto en las la cárcel. sanciones. Este tío O se sea, ha los opuesto a las sanciones. sanciones. Después de Eso, 2 años como prisionero político, se ha exacto. opuesto a las sanciones que están salvando vidas, que están acortando la guerra. Exacto. Entonces, estamos hablando de una cosa a un nivel tremendo, ¿no? No te decimos ya otras personas. Entonces, esto Mm. es, Rusia necesita curarse, es está profundamente enferma. Y desde hace siglos, y ha entrado con el régimen de Putin en una forma incurable ya, crónica, ¿no? Entonces no es tan fácil, no es, "Ah, es que hay gente buena mañana cuando muera Putin saldrán a la calle". No, No, eso es muy difícil. no, pero quiero decir que no están ahí oprimidos y están esperando el día que puedan rebelarse. No piensan en esto siquiera. Bueno, chicos, no sé si quieres añadir algo más al debate que os he añadido hoy. No lo sé. ¿Qué podemos decir? Que nos espera otro año Vale. duro de la guerra y, y ojalá este año podamos causar lo suficiente daño a Rusia para que haya un punto de inflexión en esa guerra. Todavía no lo hemos alcanzado, ¿no? Por decirlo de alguna forma positiva, yo creo que sí, que en el año 26 lo podemos hacer, si nos ayudan y si hay alguna ayuda adicional de la que seguimos recibiendo ahora mismo. Y esto es mi prospección positiva. Ojalá. Yo espero que se entienda sobre lo que se ha dicho, que yo esto no lo digo solo por preocupación para con los vecinos de Rusia, sino por los propios rusos, porque cuando realmente se quiere cambiar a una persona, no se es condescendiente con ella, no se perdona lo que es imperdonable, se la pone delante del espejo y se le dice lo que es, se le dice en qué falla y en qué tiene que cambiar, porque si Rusia no se enfrenta a su imagen en el espejo, nunca cambiará. Si seguimos hablando de las bondades de la cultura rusa, oh, Dostoyevsky, el ludópata borracho que mataba de hambre a su mujer Pedófilo. mientras predicaba las maldades de las otras naciones, de los polacos porque no querían ser rusos, de los católicos porque no querían ser ortodoxos.
Tolstoy, el gran amante de la paz, que mataba a personas en el Cáucaso, en las guerras de Rusia, y luego dijo, no, es que no hay que oponerse al mal. Claro, porque eran los que se oponían al mal los que te devolvían las balas. Entonces, Alberto, de verdad, hay que entenderlo y explicarlo así, que la cultura Que sí, rusa que yo lo tiene que entiendo, yo lo reformarse, entiendo. que hay mucho salvable en ella, pero si se piensa que el ruso está culturalmente sano, no se puede salvar al ruso. Y ojo que esta no es una cuestión genética, este es el peligro, ¿no? Que si no comprendemos los problemas culturales, caemos en el racismo. Hay personas que son malas porque nacen con la maldad en su código genético. Eso no es así, Alberto. Nadie nace con la maldad en el genoma, codificada naturalmente. Eso no es innato, eso no es congénito, pero la cultura sí que nos hace mejores o peores. Ander, ¿y alguna cosa más para cerrar? Eh, la verdad yo es que estoy tanto con Olga como con Francisco, pero creo que la, ¿cómo decirlo? Si dejamos que Rusia y Ucrania, como si la guerra no fuera con nosotros, me refiero a Europa, Estados Unidos, Occidente en general, estamos cometiendo un error, porque cuanto más le, se le apoya a Ucrania, y no digo solo armamento, sino una postura bien férrea, que eso, por ejemplo, lo que hemos visto que no tiene Estados Unidos, porque ahora mismo Estados Unidos, dicho por propio Zelensky hace un par de días, si no me equivoco, ha dicho claro que desde Rusia y Estados Unidos nos han dicho, si quieres que pare la guerra, sal del Donbass. Y claro, eso no es una postura que, que busque una paz justa y duradera. Es pues venga, vamos a cerrar esto rapidito, de cualquier manera, pero eso no funciona así. La guerra volverá y todavía peor. Y para que no vuelva hay que hacer las cosas bien. Y ahí está el tema y las decisiones de los países, de los líderes, y que veremos. Yo tengo la esperanza, como por desgracia cada año, que ese año será el de inflexión, que los líderes políticos europeos, de Estados Unidos, de Occidente, serán más valientes, tomarán decisiones más contundentes contra Rusia, sanciones, apoyo a Ucrania, para que realmente no les sea rentable, que no se sientan apoyados, aunque sea con un mensaje indirecto, ¿no? Desde Estados Unidos o de Europa, de que pueden conseguir sus objetivos, porque eso es lo que hace que se prolongue la guerra. Si Ucrania, bajo mi punto de vista, tuviese las herramientas para terminar la guerra, pues yo no mencionaría a los socios, pero los aliados, por desgracia, son la columna vertebral que pueden parar esta guerra de una santa vez. Y esa va a ser, pues eso, mi mensaje para el quinto año, que efectivamente se hagan las cosas que hay que hacer, que Ucrania también tiene muchas cosas que hacer, hay que reconocerlo, pero que no se den mensajes contradictorios, porque al final eso es lo que anima a Putin, o por lo menos le da como falsas esperanzas de conseguir por la fuerza lo que nunca se tenía que haber empezado por ahí. Eso es. Pues muchísimas gracias a los tres. Ojalá que Ucrania le vaya bien. En este año termine la guerra encima con un buen propósito por Ucrania. Así que muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias Gracias y a ti. venceremos.